En Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia decidió con 15 votos a favor y 7 en contra pedirle a la Asamblea Legislativa que decida si suspende o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez para que sea sometido a un juicio promovido por la Fiscalía. Y para analizar el escenario de un eventual proceso judicial contra el presidente en funciones de Costa Rica, conversamos con el politólogo de la Universidad de Costa Rica, Constantino Urcullo Fournier. Le preguntamos qué significa la posibilidad de un juicio político sin precedentes en Costa Rica contra el presidente Rodrigo Chávez a pocos meses de que inicie la campaña electoral de 2026. Y esto fue lo que nos dijo. Constantino, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica resolvió con 15 votos a favor y 7 en contra que la Asamblea Legislativa decida si suspende o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez, quien está siendo señalado por la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con el manejo de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión y la posibilidad de que se suspenda la inmunidad a un presidente en funciones en Costa Rica para que sea juzgado? La Corte decidió de acuerdo con lo que estipula la Constitución, que cuando la Fiscalía decide que hay causa para acusar a un presidente, hace del conocimiento de la Corte sus argumentos, la Corte nombra un magistrado instructor que le rinde un informe a la Corte Plena y la Corte Plena decide, constitucionalmente está obligada a decidir si envía o no envía la acusación de la Fiscalía a la Asamblea Legislativa con la petitoria de levantar la inmunidad del presidente para que éste sea juzgado por los delitos de los cuales lo acusa la Fiscalía. La Asamblea recibe dicha comunicación de la Corte y tiene que nombrar una comisión de 3 diputados que sesiona y rinde un informe al plenario de la Asamblea Legislativa pidiéndole o que no levante la inmunidad o que levante la inmunidad. Con ese informe, la Asamblea se reúne y decide si levanta o no levanta. Si no levanta, el presidente conserva la inmunidad. Si lo levanta, devuelve el expediente a la Corte Plena, que se lo pasa a la Sala Tercera de lo Penal, que es la que va a juzgar al presidente, siguiendo todos los procedimientos del debido proceso, acusación, defensa, recusatorias, eventualmente podrían presentarse ahí. Y esto afecta, obviamente, al sistema, al funcionamiento del sistema político, porque imagínese usted la discusión que eso va a tener en la Asamblea Legislativa, porque necesita 38 votos para levantar la inmunidad. En Costa Rica no hay un precedente de un presidente que en funciones haya sido juzgado. Los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón fueron procesados y condenados, pero cuando ya habían dejado la presidencia. Es decir, esto no tiene precedente en la historia política de Costa Rica. Por lo menos en el marco de la Constitución del 49, que es de donde yo recuerdo, puede que existiera algún proceso de impeachment en las constituciones anteriores, pero no recuerdo tampoco en ese contexto que se hubiera dado un caso como estos. ¿Cuál es la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa que le va a tocar decidir sobre el tema de la inmunidad del presidente? El partido del presidente Chávez entiendo que tiene solamente 8 diputados en un plenario de 57. ¿Tiene otros aliados el presidente Chávez en el legislativo o está, digamos, en minoría en relación a este tema de el posible despojo de su inmunidad? Está en una minoría flagrante, pero tiene algunos aliados. Por ejemplo, está todavía por verse cuál va a ser la actitud del Partido Nueva República, los diputados cristianos, que tienen 8 o 7 diputados. Eso lo llevaría a 15, pero podría ser que algún diputado resentido de las otras coaliciones o con temores a reacciones gubernamentales se apartara del asunto. Yo ayer hablaba con un asesor legislativo y le preguntaba, bueno, ¿cuántos están contando ustedes a favor de los 38 votos? Y me decía, bueno, seguros están 35,
y los diputados están trabajando los 3 votos que faltan para tener los 38, que es con lo que se levantaría la inmunidad. Si la Asamblea, supongamos que suspende la inmunidad y se inicia ese proceso que estabas describiendo para llegar a esta sala tercera, este es un juicio que está amparado por la Constitución, como has dicho, pero tiene implicaciones políticas. Hemos visto casos en otros países. El propio presidente Trump fue condenado jurídicamente y ganó una batalla política. ¿Cómo se ubica el presidente Chávez, que es muy popular en Costa Rica en estos momentos frente a esta situación? Él es popular. Recordemos las últimas encuestas. Está entre el 48 y el 50% del apoyo. No es Donald Trump. Y además no controla la Corte Suprema de Justicia como la controla Trump. No controla la Asamblea Legislativa como controla Trump el Congreso. Entonces, aunque tenga ese grado de apoyo, que habría que ver si en las próximas encuestas del mes de agosto se confirma o se confirma la tendencia a la baja que viene el señor desde el 60 y pico hasta el 48 y 50%. Va a ser una batalla política ruda, yo diría, en el Congreso por lograr eso, y él se va a defender como gato patas para arriba de las acusaciones, tratando de politizar lo que es un proceso jurídico. Pero de ese proceso jurídico no se escapa. Imaginemos qué es lo que pasa si lo juzga la sala. La sala no lo va a juzgar en una semana, porque tiene que oír la acusación de la fiscalía, tiene que escuchar la defensa a la cual tiene derecho el presidente Chávez y después recibir pruebas y contrapruebas del asunto. Yo veo que si el presidente y sus abogados tratarán de alargar ese proceso al máximo e inscribirlo en el contexto de la campaña electoral políticamente hablando. No sé qué rumbo pueda tomar más allá de unos 2 meses. Recordemos que la campaña electoral formalmente empieza en octubre. Se abre y se abren las inscripciones. Entonces, estamos hablando de que hay tiempo y hay mucho que observar en el camino. Estás hablando de una posible inscripción del presidente Chávez como candidato a diputado, que es lo que se ha sugerido dentro del oficialismo. En ese caso, él podría ser candidato a diputado aún con la inmunidad despojada y enfrentando un proceso político y ser electo incluso bajo esas condiciones. Eso es una probabilidad. ¿Qué tan probable es otra discusión? Pero lo que ocurriría con el proceso penal es que sale de la consideración de la sala tercera y pasa a la consideración de un juez ordinario. Y ahí en la jurisdicción ordinaria, él lo podría prolongar un poco, pero pierde el poder político que da el dominio sobre el poder ejecutivo. Y ahí hay una discusión que es una discusión que ya no es ni jurídica ni política, sino es sociológica. Él tiene un apoyo. Ahora, ese apoyo se transmite. El carisma personal de un líder se puede transmitir automáticamente. Mi tesis es que no. El carisma es algo que es muy personal, que se puede rutinizar, como le llamaba el gran sociólogo Max Weber, y transmitir, pero requiere de mucho tiempo y sobre todo de una organización de base y de seguidores muy bien organizados, cosa que este gobierno no tiene. El presidente Chávez también está siendo investigado por la Fiscalía por otros presuntos delitos que pudieran ser incluso hasta más graves que el relacionado con el Banco Centroamericano de Integración Económica, como el financiamiento electoral. En ese caso, cada una de esas acusaciones es un proceso independiente, es decir, podría estar enfrentando simultáneamente varios procesos al mismo tiempo. Definitivamente. Y cada uno de esos procesos, si él continuara en el cargo y no renuncia para ser diputado, porque para ser diputado tendría que renunciar y ahí pierde la inmunidad, si él continúa en el cargo, cada uno de esos procesos requeriría, es mi interpretación jurídica, que en cada caso la Corte le levantara la inmunidad para ese proceso. Ahora, recordemos cuántos procesos tiene. Está llegando a los 60 procesos en contra de él. Yo he hablado con gente cercana a la fiscalía y ellos me dicen, ya han desestimado algunas acusaciones de esas, pero lo que me dicen es, probablemente si se
desestiman las que hay que desestimar, porque no todo de lo que se le acusa aparentemente es cierto, pero le quedarían 30 procesos a incoar por parte de la Fiscalía. Difícil defenderse en 30 frentes a la vez. ¿Debilita esto la incidencia política del liderazgo del presidente Chávez en esas elecciones del 2026? Es decir, está por verse quién sería el candidato de su partido, si él va a promover una coalición, pero no hay duda de que él tiene un peso político importante. Ahora, con estos juicios que está promoviendo la Fiscalía, ¿cuál sería su verdadera incidencia política? Él continuará teniendo incidencia política. Yo creo que él tiene un apoyo cercano al 30% duro, ¿verdad? Y ahí tiene apoyos más débiles en un 20, 15%. Él continuará teniendo influencia, pero lo que sucede aquí es que ya él no puede pronunciarse públicamente y hay una resolución reciente del Tribunal Supremo de Elecciones llamándolo a que tenga prudencia con lo que dice, porque existe la posibilidad de que el tribunal lo acuse de beligerancia política y eso es un delito. Entonces, él tendrá que mostrar su simpatía con alguna candidatura muy prudentemente, no podrá hacer campaña. Esa es la Constitución, ese es el Código Electoral y tendrá que seguir ese camino y eso le limita la posibilidad de transmitir el apoyo. Todavía está muy verde ese proceso electoral costarricense para delimitar cómo se proyecta una competencia que posiblemente podría ir a una segunda vuelta. Ahora, ¿cuál es el futuro del presidente Chávez hoy, digamos, como imputado por esos delitos? ¿Podría ser eventualmente destituido del cargo? ¿Podría ser condenado a la cárcel también? Podría ser condenado a la cárcel. Lo que pasa es que no existe en ese proceso, hasta donde yo recuerdo, la posibilidad de destituirlo del cargo, aunque el juez podría tomar una decisión y es decir, bueno, lo condeno a 5 años de prisión y le prohíbo ejercer cargos públicos. Y entonces tiene que entrar el primer vicepresidente, que también está acusado en el caso de financiamiento de la campaña anterior, y ahí se le abre la posibilidad a la segunda vicepresidenta, que yo no sé si tiene acusaciones, pero en todo caso ellos están peleando en varios frentes a la vez, lo que hace muy difícil la batalla jurídica y también la batalla política. A final de cuentas, todo se decidirá, o por lo menos la llave de todo este proceso la tiene la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a la Asamblea Legislativa esa decisión sobre la suspensión o no de la inmunidad? A la Asamblea no le han comunicado todavía la decisión de la Corte. Entonces tienen que conocer eso en la Secretaría de la Asamblea, pasarlo al presidente de la Asamblea, tener una votación en el plenario para nombrar los 3 miembros de la comisión. La comisión tiene un plazo y de por medio creo que está un receso parlamentario de las vacaciones de medio año. Yo no creo que pueda la comisión rendir su informe antes del mes de agosto. Eso significa que tiene que entonces empezar la discusión del informe en la segunda semana de agosto. Eso significa también de que los diputados van a hablar muchísimo en el plenario, que va a haber, como dice el presidente Chávez, bronca legislativa. Eso se va a ir para lejos. Ayer hablaba con un diputado, que no lo quiero mencionar, pero que me decía es mejor bajarle el calor al asunto y tomar la decisión reposada, no acelerarse. Y eso me hizo pensar que probablemente ellos estarán decidiendo a mediados de septiembre y ya casi con la campaña por empezar, que empieza el 1 de octubre. Entonces, ahí se va a mezclar la acusación contra el presidente contra el proceso electoral. Hay otros dos procesos judiciales que tienen mucha resonancia política en el tema de la crisis de seguridad ciudadana y también en la presidencia de Costa Rica. Uno es la solicitud de extradición del ex magistrado y exministro Celso Gamboa, quien está siendo requerido por la DEA acusado de narcotráfico. ¿Cómo incide esto en el clima de seguridad ciudadana que se vive hoy en Costa Rica? Celso Gamboa es acusado y no condenado. Ese es el punto de partida para ver esto. La acusación es muy seria porque es en un juzgado de Texas y el juez no es la DEA,
sino es el juez de Texas el que ordena o solicita a las autoridades costarricenses de que extraditen a Celso. El impacto político de esto es fenomenal. Un juez norteamericano pide que se extradite por narcotráfico a un exministro de Seguridad, a un ex jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a la vez fue también fiscal adjunto. Entonces, el impacto político y social es tremendo que tiene esta solicitud de extradición, expone el tema de la trayectoria política de Celso, sus contactos, y además en la discusión pública ha tomado otro rumbo porque Celso visitó del quien era ministro de Seguridad, Jorge Torres, solicitó un encuentro para prometerle que ahí llevaba 2 informantes que al final resultaron informantes de la DEA, que estaban dispuestos a darle información al ministro de Seguridad a cambio de que dejaran transitar la cocaína por Costa Rica, el ministro de Seguridad. El ministro dice que eso no se le propuso, pero eso ha trascendido y es parte de la discusión que trata de vincular en esa discusión el nexo político de Celso y el narcotráfico. El gobierno en algún momento desarticuló la base de guardacostas en el Pacífico que no permitía el tráfico de estupefacientes provenientes de Colombia hacia la costa caribe de Costa Rica. Una base en la bahía de Drake, que era por donde entraba el grueso de la cocaína. La trasladaron esa base a Golfito y a Quepos, a 2 horas en lancha de la bahía de Drake. Entonces dejaron el campo libre y después pasan toda la base de guardacostas a tierra firme. Y el viceministro dice, dice, ahí se van a poder entrenar los guardacostas en una piscina de 25 metros. ¿Cómo va a entrenar usted a gente que a veces tiene que realizar acciones en mar picada en una piscina de 25 metros a 100 kilómetros de las costas? Entonces, eso ha desatado mucha suspicacia de que podría haber un vínculo entre el narcotráfico y algunos elementos en el gobierno. El otro caso es el del asesinato político del ex mayor del ejército de Nicaragua, Roberto Samcán, quien era un refugiado en Costa Rica y un abierto opositor a la dictadura de Daniel Ortega. Hay una presunción de que estamos ante un crimen de Estado promovido desde Nicaragua, sobre lo cual hasta hoy el presidente Chávez guarda silencio. Yo comparto tu punto de vista. Yo lo que tengo es una presunción de hecho. Es decir, a mí me huele exactamente a que es el gobierno de la pareja dinástica Ortega Murillo los que ordenaron el asesinato de este señor en suelo costarricense. Eso sería un atentado a la soberanía de Costa Rica por parte de un régimen dictatorial. El presidente Chávez probablemente ve esto con una prudencia excesiva para mí, y es que no quiere tener conflictos inmediatos con ese régimen, pero creo que el gobierno falló en otorgarle la protección y vigilancia a este señor que había recibido ya amenazas. Nosotros como gobierno fallamos en proteger la vida de una persona que tenía 6 años de vivir en Costa Rica, que no estaba violando nuestra legislación y que estaba siendo perseguido políticamente por la pareja dinástica Ortega y Murillo.